Vamos a hacer un paréntesis. Sabéis que comencé Efesios, pero debido a la ausencia, y ya que es un libro que es bastante interesante, pues lo he dejado un poquito y hoy vamos a tener en otros versículos, los cuales pues nos deben de hacer reflexionar, tal como estamos viendo hoy el mundo. Y la pregunta que yo hago: ¿qué es la verdad? Juan capítulo 18, los versículos del 38 al 40 son los que vamos a, en esta mañana, los vamos a compartir y vamos a ver, con la ayuda del Señor, que nos ayuden a que permanezcamos en la verdad. Vemos como Pilato terminó en esta lectura, vemos como terminó la primera parte, dijéramos, del interrogatorio a Jesús, y lo terminó de una forma cortante, una forma cínica, saliendo inmediatamente de donde estaba para encontrarse con esos judíos que estaban fuera esperando. Mientras lo hacía, ¿qué fue lo que hizo? Le formuló una pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Pero claro, la formuló y no esperó a la respuesta. Vemos que si no lo esperó, es porque no le interesaría esa respuesta, colocándose así entre los que no son de la verdad, rechazando el testimonio de nuestro Señor Jesús. Tal vez reaccionó de esta forma porque después de tantas experiencias como había tenido en su vida, estaba convencido de que no había tal cosa como la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice el versículo 38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. No podemos saber con certeza lo que Pilato pensaba cuando dijo eso, pero la importancia de la pregunta que le hizo sí es bastante importante, y yo diría que es una pregunta tremenda. El alma humana sabemos que necesita la verdad para vivir auténticamente. Por eso, desde tiempo antiguo, no han faltado filósofos, pensadores, poetas, políticos, que han hablado sobre este asunto, cada uno en su manera. Pero hermanos, las posiciones de antes, si nos damos cuenta, poco difieren de lo que tenemos ahora en día. ¿Cómo podía pensar Pilato en la verdad en medio de aquellos líderes religiosos? ¿Cómo podía pensar ese hombre que eran hipócritamente puritanos, que respiraban odio y que estaban sedientos de sangre de un hombre inocente? ¿Y cuántas personas han sido defraudadas de una o de otra religión? Otros investigan diferentes sistemas filosóficos en buscar la verdad, para finalmente encontrarse con una vida de insatisfacción. Muchos se desaniman viendo la enorme diversidad de creencias que hay en este mundo. Se dan por vencidos. ¿Y qué es lo que pasa cuando se dan por vencidos? Pues ya encuentran esa excusa perfecta para pasar la vida sin preocuparse en escuchar la palabra de Dios. Ya me he quitado un peso de encima. Y en medio de tantas filosofías, de tantas religiones, ¿dónde está realmente la verdad? ¿Dónde está realmente la verdad? En nuestro mundo moderno, la verdad ya se ha llegado a la conclusión que existe una verdad, que no existe una verdad absoluta, sino que todo es relativo. Y lo estamos viendo, hermanos. Hoy digo Juan y mañana es Pedro. Y
Y hoy digo Luis y mañana es San Pedro. Lo estamos viendo hoy en día que nadie quiere saber la verdad. Algo puede ser verdad para mí, para otro no. Lo que es verdad para mí, para otro no puede ser. Dicen estas personas, las cuales tenemos hoy en día. Por eso, hermanos, pueden existir muchas verdades diferentes en cuestión de lo que uno piense. Finalmente, aunque esto se le llame la verdad de cada uno, ¿estaréis de acuerdo conmigo? La verdad de cada uno. En realidad se está tratando de pequeños dioses que se creen con la capacidad de decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y por supuesto, hermanos, quedan fuera del alcance del Dios verdadero y de esos valores absolutos que tenemos en la palabra de Dios. Al fin y al cabo, para estas personas, o el mal o el bien corresponden con lo que ellos desean en ese momento, con lo que uno desea en ese momento, y lo que hace es sentirse bien. Por eso odian cualquier verdad absoluta. Por eso se odia cualquier verdad absoluta, porque lo ven como un enemigo para vivir de acuerdo con ese propio egoísmo que tiene el ser humano. Probablemente Pilato se habría sentido identificado con la mayoría de las posturas expresadas, pero vivir al margen de la verdad, tal como expresa el Señor Jesucristo, trae graves problemas, hermanos, y graves consecuencias cuando se está al margen de la verdad. Es fácil formar parte de un sistema religioso apartado de la verdad, volverte en ser un hipócrita, un injusto y un cruel, tal como le ocurría a los judíos que Pilato tenía en aquellos momentos allí delante de él. Lo mismo ocurre, hermano, con aquellos que defienden las verdades relativas en función de lo que a mí me interesa y consigue lo que desean. Y me da igual pisar al que tenga que pisar, pero yo he conseguido lo que quería. Y esto fue exactamente lo que hizo Pilato. Una vez que había despreciado la verdad que Cristo le hubiera dicho, pero como no esperó, salió rápido porque no le interesaba. Él fue el que sentenció a la muerte como un peligroso opositor de Roma a Jesús, porque eso le permitía que seguir en el cargo como un gobernador poderoso. ¿Cuántas personas, hermanos, cometen todo tipo de injusticia y actos de inmoralidad llevados por ese mismo concepto? Y lo estamos viendo cada día. Viendo eso, debemos de meditar, hermano, lo que el Señor le dijo a Pilato. Existe una verdad absoluta y se puede estudiar en la palabra de Dios, y Cristo ha venido para dar testimonio de ella, hermano. Y esa verdad absoluta no surge de vanos razonamientos humanos, nada de eso, o de sus instintos naturales como a veces se actúa, sino que ha de ser revelada por nuestro Padre, ha de ser revelada por Dios. Y Cristo afirmó que había venido del cielo, para hablarnos de ella, para predicar las buenas nuevas, y por esa razón es el único que nos puede explicar la razón y el propósito último de nuestra existencia, hermano. La verdad se ha encarnado en una persona que es en Cristo, y conociéndolo a Él podemos conocer la verdad, y tenemos un gran privilegio, pues, conocer la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, hermano, este tipo de afirmaciones que nos hace la palabra de Dios son las que más le desagradan al mundo. Cuando le hablamos a alguien de la palabra de Dios, no les interesa, se oponen, porque quieren vivir esa vida que hay hoy en día. Ellos dicen
que está bien que tengamos nuestras propias creencias, pero que no insistamos en que son verdades para todos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir que sí, que son verdades para todos, lo que la palabra de Dios nos dice. De hecho, incluso algunos se ofenden esa afirmación tan absoluta que tenemos en la palabra de Dios. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto le ofende a muchos hermanos cuando se lo decimos. Y Pilato sale diciendo, yo no hallo ningún delito en él. En este punto, Pilato, ¿qué fue lo que hizo? Pensó que era el momento de terminar con ese interrogatorio. Así que habiendo dicho esto, salió sin escuchar la respuesta del Señor. Para él, la conversación había concluido. Tal vez porque no le interesaba la respuesta, que es la lógica, o porque pensó que Jesús no tenía nada más que decir sobre el asunto en el que estaba. Qué irónico, hermano, y creo que a todos lo ha pasado alguna vez. Resulta haber hecho una pregunta tan importante y marcharse sin esperar la respuesta. O estar con alguien, te pregunta algo y le estás diciendo y te deja con la boca, con los labios en la boca. Perdón, no había entendido. Su comportamiento, hermano, es similar al de muchas personas que hacen preguntas sin buscar la respuesta. Preguntan sin el deseo de conocer la respuesta. Pilato no lo quiso reconocer. Las palabras de Cristo le habían impresionado profundamente de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero ¿qué fue lo que hizo? Salió, dejando así a la única persona que realmente le podía haber contestado a la pregunta que hizo. Y por supuesto que habría cambiado su vida para siempre. En lugar de eso, volvió nuevamente con aquellos que le presionaban para que matara, para que le diera muerte a Jesús. Su situación era complicada. Había dado la espalda a la verdad. ¿Cuántas veces se da la espalda a la verdad? ¿Y esto qué es lo que pasa cuando se le da la espalda a la verdad? Que nos hace tremendamente vulnerables. Somos como el viento. Y lo hizo vulnerable ante aquellos que amaban la mentira. Ahora bien, después de este primer interrogatorio, había llegado a una importante conclusión. Yo no hallo en él ningún delito. Jesús, hermano, no era un revolucionario, ni representaba un peligro para nadie. Pero el gobernador le había quedado claro que el móvil de los judíos contra Jesús no tenía que ver con que fuera un peligro para los romanos. No, hermano, sino para sus propios intereses religiosos. No porque fuera, sino por sus propios intereses. Porque se le acababa, como hoy solíamos decir, se le acababa el chollo que ellos tenían y cómo manipulaban en aquel tiempo. En ese momento, lo justo, si no darle ningún delito en él, lo justo que es, lo justo hubiera sido ponerlo en libertad inmediatamente. Pero claro, si lo hubiera hecho, Pilato no hubiera sido culpable de nada en relación con el juicio de Jesús. Pero como vemos, hermanos, la posición de Pilato era muy vulnerable. Cometió el error de consultar con los líderes religiosos judíos, aquellos que no ocultaban su sed de sangre de Jesús, los que querían verlo muerto en la cruz, los que querían ver la sangre, y al hacerlo, lejos de seguir la verdad,
buscaban acomodarse a una situación política y social, que es lo que más le convenía a ellos. Después de aceptar la inocencia de Jesús, el Evangelio de Juan nos dice, en el Evangelio de Lucas, nos dice que en ese momento Pilato lo envió a Herodes, Lucas capítulo 23, con la esperanza de que se hiciera cargo del asunto y que quedara libre de esa responsabilidad Pilato. Y le sigue preguntando en el versículo 39, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Sabemos que en aquella época tenéis costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y Herodes, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Lo devolvió a Pilato, devolvió al prisionero como lo tenían, y como lo mandó con una túnica en plan de burla. Ya en esos momentos la multitud se estaba aumentando, como nos dice Marcos capítulo 15, versículo 8. Y Pilato se encontraba nuevamente ante el Sanedrín, a quien se dirige para decirle ahora que ni Herodes ni él habían encontrado alguna para condenar a Jesús. Pero ¿qué pasaba, hermano? Que la presión aumentaba. Así que, con el propósito de escapar de esa responsabilidad de condenar a un inocente, buscaba al mismo tiempo la manera de complacer a los judíos y comenzó una serie de procedimientos ilegales a fin de liberar a Jesús. Y sabemos que durante la Pascua la costumbre era soltar a algún prisionero condenado de muerte a elección de la multitud. En esos momentos había un criminal llamado Barrabás que esperaba ser ajusticiado por sedición y homicidio. Entonces Pilato propuso al pueblo la opción de liberar a Jesús y condenar a Barrabás, esperando que las multitudes eligieran a Jesús. Pilato mismo fue el que sugirió: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Seguramente, digo yo, que Pilato pensó en las multitudes, los cuales unos días antes habían aclamado a Jesús en su entrada en Jerusalén, que decidieran soltarle. Es por eso que se refiere a él como el rey de los judíos, en un intento de que se inclinaran a favor de él. Pero hermano, Pilato sabía que los líderes habían entregado a Jesús por envidia, pero en esos momentos ya había un buen grupo de personas en el pretorio y Pilato esperaba que su propuesta causara cierta división entre los que estaban allí, pero sus cálculos fallaron. Hermano, no hay duda que era una aberración comparar a Jesús con un asesino como Barrabás. Pero aparte de eso, todo el proceso que Pilato siguió a partir de aquí fue totalmente injusto, fue completamente injusto. El gobernador, ¿qué es lo que hacía? Planeaba liberar a Jesús en un acto de gracia, cuando en realidad debería de haberlo hecho no en un acto de gracia, sino en un acto de justicia, ya que anteriormente había dicho que no había encontrado nada en él. Y este fue
el paso más resbaladizo que dio Pilato. Los judíos se dieron cuenta inmediatamente que acababa de abandonar el terreno de la justicia. Y el versículo 40 dice, no a este, sino a Barrabás. El versículo 40, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era un ladrón. La propuesta de Pilato solo sirvió ¿para qué? Para promover la movilización de las autoridades, que rápidamente, ¿qué fue lo que hicieron? Convencieron a la multitud para que pidieran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Quizá cuando las multitudes vieron vieron a Jesús atado ante Pilato como un prisionero, se dieron cuenta de que no iban a satisfacer sus expectativas mesiánicas. Por eso, hermano, la presión de los líderes sobre Pilato y las multitudes empezó a surtir efecto. Como resultado, dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, que soltaran a Barrabás. Como he dicho antes, hermano, solo unos días antes, con un entusiasmo, con alfombra, con todo, recibieron al Señor, su entrada en Jerusalén. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo que dije al principio. Hoy digo esto, pero mañana hago lo otro. Pero ahora gritaban desesperadamente pidiendo su muerte, sin que se escuchara ni una sola voz que dijera lo contrario, hermano. Y la pregunta que nos tiene que hacer reflexionar, ¿dónde estaban todas aquellas personas que habían sido sanadas? ¿Dónde estaban todas aquellas personas que habían recibido beneficios de nuestro Señor a lo largo de su ministerio? No había nadie. Guardaban silencio. ¿Cuántas veces se guarda silencio para no molestar a otros? Mientras que ellos sí pueden gritar y ellos sí nos pueden decir que estamos tontos y locos. Hermano, estaban haciendo todo lo contrario a la ley. Porque la ley establecía un juicio, no hubo juicio. Éxodo, capítulo 23, versículo 2. No seguirá a los muchos para ser más, ni responderá en litigio inclinándote a los más para ser agravio. Pilato había quedado preso de su propia sabiduría. Estaba a punto de cometer una terrible injusticia, porque ante su sorpresa las multitudes clamaron claramente que soltara a Barrabás. Barrabás era un ladrón. En el original, este término significa en el griego también terrorista o guerrillero. Otros evangelistas nos dicen que Barrabás había cometido homicidio. Marcos capítulo 15, versículo 7, Lucas 23, 19, lo que también confirmaba Pedro en uno de sus discursos en Hechos capítulo 3. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que mientras Jesús no constituía ningún peligro para Roma, no constituía ninguna amenaza para Roma, Barrabás sí lo era, tal como ya había tenido ocasión de demostrar, que por eso estaba detenido. Era un personaje con tendencia violenta, por la que se había hecho famoso en todos los pueblos
de alrededor. Y no deja de ser irónico, hermano, que Barrabás, un hombre culpable de sedición y homicidio, fuera elegido por las autoridades judías para ser puesto en libertad. Mientras que Jesús, que había sido acusado falsamente, sea el que ellos pidieran para ser crucificado. Era imposible, hermano, que Pilato no se diera cuenta de esa realidad, de aquellos judíos que estaban a punto de liberar a un verdadero enemigo de César. Pero en este punto, Pilato debía elegir entre Jesús, a quien había declarado inocente, que no se me olvide, no he hallado nada en él, y a Barrabás, que se había demostrado que era culpable. Al tomar esta decisión, estaría dando a entender si era de la verdad o era de las tinieblas. Era de las tinieblas, hermano. Lo triste que este hombre, después de haber conocido la verdad como la conoció, no fue consecuente con ella y eligió poner en libertad al culpable. ¿Cuántas veces no somos consecuentes, hermano? Al final, cada uno de nosotros tenemos que tomar esta decisión crucial en nuestras vidas. ¿A quién elegiremos para que nos gobierne? Lo que tenemos que tener claro, a nuestro Dios es el que tiene que gobernar nuestras vidas. En realidad, tanto Jesús como Barrabás representan dos modelos totalmente diferentes. Por un lado, tenemos la realeza de Jesús. Se lleva a cabo mediante la revelación de la verdad y la obediencia al Padre. Mientras que Barrabás era un criminal que usaba la violencia para su propio objetivo. ¿Cuál de los dos modelos prefiere el mundo? Porque yo creo que nosotros lo tenemos claro. Podríamos imaginar que las personas prefieran el modelo de Cristo, el cual nos llena de virtudes, que nos hace ser mejores, todas las personas, y un camino estrecho, pero un camino seguro. Pero hermano, el pueblo eligió el peor camino, aclamando, crucificarle, crucifícala, que lo crucifiquen. Y eligieron a un homicida para que estuviera suelto. Esto pone en evidencia, hermano, que más allá de cualquier duda, que el hombre en su pecado odia a Dios y hará cualquier cosa para librarse de él. Y eso lo estamos viendo. No quieren que le hablemos de Dios. Resulta incomprensible, pero fue así, tal como Cristo lo había predicado anteriormente. Sin causa me aborrecerán. Juan capítulo 15, versículo 25. Hay personas que no saben, le hablan y te dicen que no, sin causa me aborrecerán. En cambio, Barrabás para el mundo es un héroe. Él encarna el perfecto tipo que el pueblo esperaba. Lo triste es que el mundo necesita un salvador espiritual, pero prefiere una y otra vez un Mesías político, un Mesías violento, un ladrón, un mentiroso. Hermano, estos versículos enfatizan en la urgencia de tomar una decisión. ¿A quién seguiremos?
¿A quién haremos nuestro rey? Lamentablemente, Barrabás continúa representando una alternativa seductora para los sueños de este mundo. Las ansias de poder, las ansias de libertad siguen seduciendo a este mundo moderno, que sigue rechazando a quien nos ofrece lo verdadero y el verdadero conocimiento de Dios, hermano. Cristo exige arrepentimiento como condición para formar parte de su reino. Arrepentimiento. ¿Y eso qué nos trae? Nos trae una auténtica libertad ahora y para toda la eternidad. El sustituto. Una vez que Barrabás fue liberado, Jesús ocupó la cruz que había sido preparada para él. ¿Qué pensaría Barrabás cuando viera que había sido liberado? Porque otro iba a ocupar su lugar en aquella cruz donde debía de estar él. Esta circunstancia nos facilita, hermanos, un ejemplo perfecto de la doctrina cristiana de la sustitución. Barrabás era un criminal que fue poderoso y que fue perdonado y puesto en libertad, mientras que Jesús era completamente inocente, fue condenado y sentenciado a muerte. Y esto es lo que ocurre en la salvación de cada persona, hermano. Todos somos por naturaleza como Barrabás. Merecemos la ira y la condenación de Dios. Sin embargo, nuestro Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios misericordioso, nos ofrece esa libertad, la cual pagó Él por nosotros, que lo merecíamos. Hermano, Barrabás se convirtió en una figura simbólica de todos los que habían de ser salvos, absueltos del tribunal de Dios por la sustitución a favor de llevarla a cabo por Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De nuevo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora bien, Barrabás, hermano, vio como Jesús tomaba su lugar físico en aquella cruz, pero eso no le iba a salvar espiritualmente a Barrabás. Era necesario primero que reconociera todos sus pecados, que muriera, que tenía todos sus pecados con él, y por supuesto pedir la gracia de Dios por medio de un genuino arrepentimiento. Podemos imaginarnos cómo se sentiría Barrabás cuando llegó el soldado, le abrió la puerta y fue liberado de la cárcel. Pero cómo se sentiría cuando vio a Jesús colgado en su lugar en la cruz. Supuestamente algo de alivio le tuvo que dar, ¿no? Por esto, hermano, no es comparable con lo que tienen aquellos que son sacados de la condenación eterna. Cuando hemos salido de ahí, Padre, cuando tenemos el privilegio
de ser hijos de Dios, sabemos que vamos a tener una vida eterna y vamos a ser trasladados al reino de Cristo, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Pues hermano, qué privilegio tenemos ser hijos de Dios. Solo tenemos que ser obedientes y sabemos cuál es la verdad. Y esa es la verdad que tenemos que anunciar, aunque el mundo nos rechace, aunque el mundo nos desprecie, pero solo hay una verdad y la tenemos en la palabra de Dios. Pues, que el Señor nos ayude cada día a poder cada uno predicar el Evangelio en el lugar donde estemos. Amén.